Pues vámonos con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Francia. Como estaba previsto, ayer domingo 7 de mayo se llevó a cabo la segunda vuelta electoral y la victoria en las elecciones presidenciales es para Emmanuel Macron, un ex banquero europeísta y liberal que frena la ola de descontento populista que triunfó en noviembre en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y antes en el referéndum europeo de Reino Unido. Al frente del nuevo movimiento que representa a los antipartidos, más no al antisistema, Emmanuel Macron derrotó con rotundidad a Marine Le Pen, alineada con el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin. Emmanuel Macron, que a los 39 años se convertirá en el presidente más joven en la historia de Francia, conectó con las ansias de aire fresco y renovación moderada de millones de franceses, se benefició del amplio rechazo que suscita el partido de su rival, el Frente Nacional. Emmanuel Macron consiguió el 66.06% de los votos frente a un 33.94% de Marine Le Pen con el 100% de los votos contabilizados. Así que después del Brexit y de Trump no llegará Marine Le Pen, que representaba también ese hartazgo y ese antipartido y antisistema. Pues ciertamente el ganador de esta segunda vuelta electoral en Francia es Emmanuel Macron, de 39 años de edad. Agradeció a sus seguidores haber hecho realidad el sueño de gobernar su país. El ahora presidente electo habló ante miles de personas reunidas frente al famoso Museo del Louvre en París. Emmanuel Macron aseguró que hará todo lo posible para que en los próximos 5 años nadie tenga razón para votar por los extremos. Como se informó en la segunda vuelta electoral, pues le ganó 2-1 a Marine Le Pen y cabe mencionar que sí hubo un elevado nivel de abstencionismo. Pero parte de esa convocatoria que hace Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia, es para los investigadores de cambio climático. Ellos, los que fueron rechazados, que fueron desairados por Donald Trump, les hizo esta invitación para que sigan sus investigaciones en su país, en Francia. Please, come to France. You are welcome. It's your nation. We like innovation. We want innovative people. We want people working on climate change, energy, renewables, and new technologies. France is your nation. Sobre el resultado del proceso electoral en Francia, conversamos esta noche con el doctor Zidane Seragui. Le agradezco que nos atienda vía Skype desde la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctor? Gusto en saludarlo. Muchas gracias, Gregorio, por tu invitación. Es un placer estar aquí. Pues para nosotros también un gusto escucharlo y analizar juntos este resultado. ¿Qué pasó ayer en Francia? ¿Se frenó esa ola de populismo que habíamos venido observando en los últimos meses en algunos otros países, doctor? Bien, en primer lugar, yo sería más pesimista. Si bien es cierto que Macron ganó y estaba previsible que iba a ganar, no había lugar a duda que iba a ganar, pero el hecho que Marine Le Pen logró casi 34% de los votos, eso significa que la tercera parte de los franceses tienen una posición racista, una posición antimigratoria, una posición similar a la de Trump. Pero no solamente esto, también tenemos que agregar un 25% que se abstuvo de votar, y esto es grave, porque es la primera vez que tenemos un alto porcentaje de no votantes. Pero aún más, el otro gran problema es que casi 12% de los franceses tuvieron un boletín nulo. Es la primera vez que hay un porcentaje tan alto de boletines nulos. ¿Y eso qué significa? Significa que el 12% de los franceses no quisieron tomar posición. Así, si sumamos todo esto, los 34% de Marine Le Pen, el 25% que no votó, el casi 12% de boletines en blanco, tenemos un alto porcentaje que no respaldaron la política de Macron. Ahora bien, doctor, sin embargo, vemos que Francia se mueve en una dirección un tanto opuesta, ¿no?, a lo que se había visto. En el año del nacionalismo, en el año del populismo, en el año del hartazgo, vemos que Francia se mueve en otra dirección. Así es, definitivamente con Macron va a seguir la construcción de la Unión Europea, probablemente con mayor fuerza con la salida de Gran Bretaña. Pero lo que es preocupante es que Macron no tiene un equipo sólido, es un tecnócrata que llega
sin una gran preparación política, con algunas ideas generales, pero es el presidente más joven de toda la historia republicana de Francia. Digo republicana porque si contamos a Napoleón, pues obviamente Napoleón llegó más joven, pero es el imperio. Entonces esto es preocupante porque Macron va a tener que reconstruir a Francia, porque además el voto de Marine Le Pen fue un voto muy concentrado en el noreste de Francia, la región más pobre, y en el sureste de Francia. O sea, dos regiones que votaron masivamente para Marine Le Pen. Eso quiere decir que tenemos dos regiones que no aceptan la política de Macron, que siguen siendo muy chauvinistas o ultranacionalistas. Ahora bien, doctor, ¿qué podríamos esperar en los primeros 100 días de Emmanuel Macron? Porque pareciera que no va a seguir la línea de su ahora antecesor, François Hollande. No, pues definitivamente Macron ya ha marcado una línea muy clara con el Partido Socialista, pero también esto es importante, Gregorio, subrayarlo, porque las elecciones de Francia han marcado el fin de la hegemonía de los dos partidos que tradicionalmente habían dominado a la política francesa. Por un lado, el partido gaullista, o llamado los republicanos, y por otro lado, el Partido Socialista, que fue prácticamente barrido. Así que los 100 primeros días de Macron, yo esperaría que Macron logre, consolidar un equipo sólido y empezar, si no lanza grandes proyectos, empezar a rescatar el tejido social francés muy dañado. Pues vemos que Emmanuel Macron, bueno, exbanquero, defensor de la globalización, ¿qué podría esperar el mundo a partir del primer día en que asuma el gobierno el presidente, que será el presidente más joven en la historia de Francia? Lo primero que va a suceder muy probablemente, y ya de hecho ya sucedió, es la consolidación del euro. El euro con las elecciones francesas estuvo un poco tambaleando porque una victoria de Marine Le Pen ha sido un golpe a muerte del euro. La victoria de Macron lo consolida y obviamente sus primeras medidas, que van a ser medidas en favor de la construcción europea, para una mayor integración de la Unión Europea, van a consolidar la moneda común europea. Y esto va a ser un elemento importante porque esto va a tener como efecto colateral debilitar al dólar. Yo creo que está muy claro, en las últimas semanas vimos bajar el dólar frente al peso, por ejemplo, que se debió, por un lado, a las decisiones de Trump, pero por otro lado no podemos descartar que la consolidación del euro a raíz de la posible victoria de Macron fue un fenómeno muy importante. Doctor. Las otras decisiones que podría tomar Macron van a ser tanto hacia la Unión Europea como internamente hacia la consolidación de una sociedad mucho menos racista, o un poco borrar esta imagen racista que Marine Le Pen ha proyectado. Y por último, doctor, para México, después de toda la incertidumbre, de todo lo que vivimos con la elección y la posterior llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, ¿cómo interpretar aquí en México la llegada de Emmanuel Macron a la presidencia de Francia? Bueno, la primera respuesta es que el efecto Trump no se ha demostrado. Se pensó que el efecto Trump iba a arrasar en Europa, pero yo creo que la población europea es mucho más madura y lo han demostrado, aunque definitivamente Marine Le Pen ha ganado más del doble de lo que ganó su padre hace ya 15 años, en el 2002, pero definitivamente ya no se va a repetir un caso Trump en Europa, por lo menos en los países centrales de Europa. Y esto es una garantía de la solidez de las instituciones europeas
y de la prolongación del proyecto europeo. Esto va a tener como el efecto consolidar un bloque que para México podría ser importante para nuestras diversificaciones. Si queremos diversificar nuestras exportaciones, es la oportunidad con una Europa más sólida, más fuerte, ver del otro lado del Atlántico. Muchas gracias por recibirnos allá en la Ciudad de México. Le mando un cordial saludo, doctor. Muchísimas gracias, Gregorio. Muy buenas noches a todo el auditorio. Muy buenas noches, el doctor Zidane Seraoui, experto en materia de relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey. Y el día de hoy, el presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, participó en un primer acto oficial. Se reunió con el todavía presidente de Francia, François Hollande, en el Arco del Triunfo en París. Ambos encabezaron la ceremonia que reconoce el fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese lugar se rindió homenaje a quienes perdieron la vida. Apenas un día después de ganar las elecciones presidenciales, Emmanuel Macron enfrentó la primera protesta en calles de París. Miles de manifestantes marcharon contra políticas liberales del presidente electo en Francia, al que alertaron de que las conquistas sociales no se tocan. Los manifestantes criticaron especialmente que Macron quiera reformar la ley del trabajo, que incluiría un límite para las indemnizaciones por despido decretadas por los jueces.